Muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Andrés Castellano Roldán y es para mí un gusto darles la bienvenida a este conversatorio en el marco del colaboratorio lea.co. Esta estrategia de comunicación que venimos desarrollando desde la licenciatura en Educación Artística con la profesora Carolina Martínez y un equipo de estudiantes y de egresados que estamos apostando en este momento por una propuesta que queremos que sea parte de la cultura de nuestra Facultad de Ciencias y Educación, y es pensar las Macarenas. La apuesta que tenemos es pensar más allá del pensamiento insular, que es algo que hemos venido trabajando, para que las sedes de nuestra universidad distrital recurran y comprendan que somos una universidad y que este es el principio de un proceso en el cual los muros nos van a servir también como un medio, pero también como un fin para contar la historia de lo que hemos sido como comunidad académica. El día de hoy, en el marco de los programas del proceso que venimos adelantando en el colaboratorio, hemos invitado a un colega y profesor de la Universidad Distrital que conoce la historia de nuestra alma mater, y le hemos invitado precisamente para hablar de la historia de nuestra Macarena A. Él es el profesor Carlos Reina, es profesor de la Facultad de Ingeniería, es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es el director del Instituto de Paz de nuestra universidad. Él nos va a hablar sobre la Macarena A, sobre su historia, historias y relatos, porque la sede Macarena A, como la Macarena B, las Macarenas, tienen mucho que contar y es muy importante para la comunidad contar esta historia para que cada día comprendamos no solamente qué significan los muros, sino qué significa la historia de esta comunidad académica que va cumpliendo ya más de 50 años. Profesor Carlos Reina, bienvenido. Muchas gracias. Entonces, te dejo la palabra y a todas y a todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todas y todos por este espacio y esta invitación. Bueno, voy a iniciar planteando varias cosas. Una tiene que ver con, bueno, muchas de las cosas que van a aparecer acá es la primera vez que las voy a presentar. Generalmente yo presento mucho lo que tiene que ver con todo lo que ocurre en ingeniería, pues porque es la facultad la que más he hecho en la historia, o la Academia Superior de Artes, que también, o el Matadero, pero en ese caso, digamos que algún material, no está todo el material, y he tratado como de recoger algunas cosas para que en ese breve tiempo pues podamos como tener una idea de esta, llamémoslo así, historia de la Macarena y de las Macarenas. Bueno, en primer lugar, digamos que hay una cuestión muy interesante. Yo le puse la Macarena A, pero de hecho, el primer momento en el que hay que pensar, bueno, ¿y de dónde sale la Macarena? O sea, el nombre, Macarena, ¿no? Es decir, esa es una de las instancias iniciales. Ustedes recordarán que en geografía en Colombia tenemos una sierra que es la de la Macarena. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Igual hay una canción que se llama La Macarena en España y lo demás. Bueno, sí tiene que ver por una razón, porque quienes van a trabajar, quienes van a estar vinculados a lo que va a ser la apropiación de este espacio, son los ingenieros forestales. Los ingenieros forestales trabajan en la Macarena. Entonces, esto era una especie de apuesta que se construyó con un nombre propio. Esto fue una iniciativa de un ingeniero forestal, ministro de Agricultura para 1970, primer egresado de la universidad desde que se inició, que es el ingeniero Germán Clavijo. Es Germán que está vivo todavía, vive en Suiza. Entonces, digamos que ya les voy a contar un poco cómo iniciamos con todo esto. Entonces, decidí denominarlo historias y relatos. Historia porque el campo de aproximación teórico finalmente viene a ser la historia. Es decir, por la formación y por lo demás, pues trato de aproximarme a la historia de la universidad y pues ese es el campo disciplinar que empieza a dialogar con los demás campos. El otro referente de historias, por una razón, en la historia oficial de la universidad, con la que tengo mucha disputa de muchas maneras, esa historia oficial hasta hace unos 7 años, 8 años, decía más o menos lo siguiente. Decía, la universidad se fundó en tal año, 1948, bueno, eso no es cierto, pero eso decía. Y así, toda esa historia venía hasta el año 2015 o 2016, se siguió manejando de esa manera hasta que
presionando y presionando, logramos establecer exactamente el año de fundación, que es 1950. Claro, había un colegio y todo lo demás. Bien, eso es otro asunto. Pero esa historia oficial que narraba que decía, había un gran párrafo que decía, y después de la fundación se pierde todo vestigio de historia de la universidad. Y en los 60 se crea el Departamento de Ciencias Fundamentales, Facultad de Educación, y se crean las otras ingenierías y todo lo demás. Eso me lleva a pensar, pero ¿cómo así que no hay más historia? Me puse a buscar un poco en la cuestión de qué teníamos nosotros en términos de archivo, y de las primeras cosas que nos encuentra es que el archivo de la universidad es terrible, es decir, no hay. Aquí quienes habían hecho algún tipo de ejercicio sobre el archivo de la universidad, pues muchos de los trabajos se perdieron, fueron los estudiantes. De hecho, el único trabajo que hay en este momento vigente, hecho por estudiantes, está allá arriba en la Biblioteca de Ciencias Sociales, en el centro de documentación, pero eran como unas 3 o 4 más que habían que no aparecen, o sea, no está. Digamos que ese es uno de los asuntos que me lleva básicamente a hacer el ejercicio de construcción de archivos. Entonces, ahí viene una parte. ¿Cómo vamos a reconstruir esos archivos? Pues bueno, como les contaba, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería, y si hay algo que trabajan los ingenieros son bases de datos. Entonces la idea era empezar a reconstruir bases de datos a partir de la búsqueda de archivos. Y esta gente empezó a hacer etnografía digital, buscar en bibliotecas, buscar en los repositorios digitales de otras universidades, de otros lugares del mundo. Y fue así como empezamos a encontrar mucha documentación relacionada con la universidad, principalmente, por ejemplo, un grueso del archivo de la universidad está en la Biblioteca del Congreso de Washington. Eso no tiene nada que ver, que uno dice, pero eso le lleva a uno como a pensar, oiga, a veces sí, estas ideas de que uno tiene, que ellos se saben más la historia que nosotros, pues sí. Ya me tocó hacer el trámite para que me pudieran copiar algunos de los documentos para poder empezar a hacer el ejercicio de reconstrucción de lo que ha sido la historia de la universidad, y aún así hay muchos vacíos. Entonces digamos que en primer lugar fue tratar de reconstruir, y se ha costado bastantes libros, y hay varios libros ya publicados sobre esa parte de los primeros años, sobre todo principalmente hasta 1979, hasta el año histórico del cierre, que va a ser importante para nuestra exposición de hoy. Lo segundo, pues que los archivos, si bien, por ejemplo, existen archivos de periódico, archivos notariales, existen muchas actas, las actas del Consejo de Bogotá, las que se recogieron por fuera del país, que son de la universidad, también eso no implica que pues hay grandes vacíos todavía. O sea, aquí no sabemos mucho, si digamos que quedan años perdidos. Entonces, en ese ejercicio nos pusimos en la tarea de hacer todo el acompañamiento para tratar de recoger la mayor cantidad de memorias, sobre todo de los primeros egresados de la universidad. Eso nos llevó a recoger pues una cantidad de cosas, y donde básicamente estas personas que ya estaban por el orden de los 90 años, los que quedan un poquito de esa época, empezaban a contar cosas. Y esas cosas que contaban tenían que ver con, por ejemplo, con los inicios del movimiento estudiantil en la universidad, los espacios, uno de esos espacios, digamos que ejes centrales tiene que ver con el asunto de que nosotros no teníamos un espacio importante, un espacio central donde quedaba, muchas sedes en el centro de Bogotá. No se imaginan hasta qué lugares uno pasa por ahí, no hay de eso fue sede de la gente de verdad, ahí venden eso, eso fue sede de la universidad. Y ustedes se dan cuenta que sí, por toda la ciudad hemos tenido muchos lugares donde había un huequito, ahí nos metíamos. Entonces, los estudiantes desde la década de los 50, curiosamente, han estado en esos ejercicios. Fuimos la primera universidad del país que tuvo un rector en el año 57. Eso debería recordarlo del movimiento estudiantil, pero pues no tenemos una historia del movimiento estudiantil tampoco, como si lo tiene la nacional. Estamos en ese ejercicio de recoger toda esa información, pero como les digo, es una cosa complicadísima, porque pues muchos de los que vivieron allá, pues ya no están, los documentos son de difícil acceso, y ese tipo de cosas. Digamos que hay un primer referente en términos de, entonces eso implicó más bien pensar cómo, digamos, centralizando nuestra
exposición en la Macarena, pues el asunto de dónde está esa historia y quién la cuenta. Pues hay historias. Yo me encuentro con que este señor me cuenta una historia, este señor me cuenta otra historia, que son egresados, este me cuenta otra y a veces esta es distinta a esta. Entonces, en la narración oral cada uno cuenta lo que él recuerda y de acuerdo a cómo pues, lo vivió, y entonces en eso implica el trabajo de empezar a buscar, cotejar las memorias de las personas, las historias narradas de las personas, con la historia documental que hemos recogido, para tratar de establecer como puntos en común y más o menos definir qué es lo que y cómo va la situación. Y claro, entonces en ese sentido van a aparecer relatos, por eso lo denominamos ahí. Entonces yo voy a centrar la exposición en esos tres ejes: historia, historias y relatos. Y les voy a contar relatos, les voy a contar historias y les voy a contar, o sea, con esto hacemos una aproximación a la historia como tal. Entonces, en ese primer punto referencial, el asunto de la historia es clave porque en la universidad siempre hemos tenido, bueno, básicamente tres problemas. Uno, el problema, tenemos un problema de orden presupuestal. Siempre ha habido, esto apareció fue con un documento, el acta de fundación. Dos, tenemos un problema de orden de infraestructura, es decir, los estudiantes que iniciaron arrancaron en un colegio. Es decir, siempre buscamos un espacio propio que nos identificara. Y durante toda la década de los 50, estuvimos así, como les digo, vagando de un lado para otro, hasta que con la venta de una casa que está hoy en día, es la Secretaría Distrital de Cultura, al frente de la alcaldía sobre la Plaza de Bolívar, esa casa era nuestra, era de propiedad nuestra, la vendimos para comprar la sede, la sede central, que ahora fue la que tumbaron, donde están haciendo el edificio de ingeniería. Ese edificio que se tumbó se compró por 675.000 pesos. Eso implicó la deuda de 4 años de presupuesto de la universidad. O sea, una cosa impresionante. Y eso, activamente, ese edificio antiguo era un comisariato de la Armada Nacional. Entonces tenía más cara de estación de policía que de universidad. Pero era básicamente el asunto. Se inaugura en diciembre de 1960. Entonces se convirtió en la sede insignia de la universidad, la sede central. Todo empezó a girar en torno a ahí. Y la sede de al lado, donde hoy en día está el edificio Caldas, ¿sabe? Eso era de la Secretaría de Obras Municipales. Allá iban a dejar las canicas de basura, allá iban a dejar muchas cosas. Y los estudiantes empezaron a ocupar ese espacio, empezaron a abrir salones y demás. Entonces la Secretaría decidió regalarle como dato ese terreno a la universidad, y pues básicamente con eso nosotros nos quedamos con esa propiedad. Entonces ahí eso se va a llamar Patio Bonito, eso va a ser una cosa compleja, casas prefabricadas, con un edificio muy antiguo, unas condiciones terribles, pero digamos Patio Bonito que se inundaba todo el tiempo. Entonces Patio Bonito en esa época era una zona donde todo, y cuando hacía sol se pueden imaginar, tejas de asbesto, todo eso, no, eso era. Pero ahí funcionaron las ingenierías principalmente durante buena parte de su historia. En el año 67 empezamos a mirar una cuestión, y es que un exalcalde de Bogotá, el alcalde y expresidente Virgilio Barco Vargas, planteó el cierre de la universidad. Entonces, que dijo, no, eso hay que convertirlo en un instituto y que sea anexo a la Universidad Nacional. Entonces, con eso, pues eso originó un levantamiento de los estudiantes, padres de familia, bueno, todo el mundo marchó y se impidió que se llevara a cabo eso. Entonces, ¿qué le dijeron al consejo a la universidad? Mire, aquí tenemos un asunto, es que ustedes solo tienen 3, 4 carreras y realmente no tienen mayor acceso a los estudiantes. O sea, no hay muchos estudiantes. Hagan una oferta de carreras, primero, que resulten económicas, y segundo, que permita que más gente llegue para que se cree la necesidad, para que el Consejo de Bogotá gire dinero. Casi que siempre hemos funcionado así. La reforma, creamos la necesidad para conseguir el dinero. Es más o menos el asunto. ¿Y dónde vamos a sacar el dinero? No sabemos, pero ya tenemos reforma. Entonces, así ocurrió con cada una de las sedes. Eso planteó que en 1970, en esa época, ante esa situación, el rector de la universidad, Daniel Casas, decidiera crear nuevos programas. Dentro de esos nuevos programas,
el Acuerdo 10 de 1970 va a plantear la creación de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y la creación de 3 licenciaturas, que no van a funcionar sino hasta el 72, o sea, lo crean en el acuerdo, y ahora ya tenemos el lugar, o sea, ya tenemos la necesidad, entonces ya, ahora necesitamos el lugar. Ya van a empezar a funcionar del 72, primero sistemas, industrial, y luego aparecen las licenciaturas, concretamente con resolución en el año 74. Entonces, eso se llamó Departamento de Ciencias Fundamentales, lo que tiene que ver con las licenciaturas. Comentaba la profesora Adela Molina alguna vez que una de las razones por las cuales se habían abierto precisamente las licenciaturas era porque es muy barato, no se necesitaba infraestructura. O sea, no necesitaba invertir en laboratorios, equipos, ni nada de eso, sino que pues era llevarlos allí y un profesor empezar a usar café. Ahí es más o menos la cosa. Bien, esa fue una razón interesante para eso. En ese año 70 tenemos como viceministro al ingeniero Germán Clavijo, viceministro de Agricultura, y él ya había estado en varios cargos en el gobierno durante mucho tiempo. Él es el gestor principalmente de que la sede de Bien y Medio Ambiente, precisamente allí está Forestal, ¿no? Y que ellos, digamos, buscaran la posibilidad de que les dejaran el espacio que está ahí arriba, y ahí se va a ubicar desde la década de los 60 la sede de la carrera de Forestal. Pero esta tiene una historia particular. Se crea ese acuerdo y es, diciendo, ¿dónde vamos a funcionar? Entonces tenemos sedes, tenemos unos colegios, porque los que estaban clase en colegios todavía. Entonces, en ese momento se decide, empiezan a mirar lotes vacíos. Hablar de la historia del espacio de la universidad es una historia de tragicomedia. Tuvimos espacios que fueron entregados a nosotros, que hoy en día son centros comerciales. Por ejemplo, en la zona donde está el Centro Comercial de Plaza de las Américas, eso se lo entregaron a la universidad, el Consejo de Bogotá, y sin embargo un concejal echó para atrás eso. Ese concejal se llamaba Luis Carlos García Nieto. Es decir, lo echó para atrás en el año 81. Bueno, esa cuestión implicó varias cosas. Digamos que el asunto de buscar el espacio, alguien dijo, no, mire, aquí hay un colegio, que es el Colegio del Acueducto, que se llama allí Juan Ramón Jiménez, y ese colegio tiene un espacio, tiene un lote, y por arriba y por abajo pasa la circunvalar, que había sido construida, como dije, para tratar de evitar que de alguna manera la gente que trabajaba en el centro, y principalmente las universidades, pues se metieran al centro y tuvieran su correo. Entonces dijeron, oye, ¿por qué no buscamos? Busquémoslo, a ver si es posible. Entonces fueron a la gente, esta es una cosa de esa lucha estudiantil, fueron los de profesores que están en la visión de, bueno, mira, vamos a ver cómo hacemos. Entonces Germán Clavijo va al Instituto de Desarrollo Urbano y pide información sobre el predio y dice, es que nosotros queremos ese espacio para la universidad. La respuesta es no, eso ya está, eso es propiedad del acueducto, eso no se le puede dar. Y entonces en ese momento dice Germán Clavijo, aquí entramos en las memorias de estos egresados, pues a mí, decirle, dice él, se me ocurrió decirle que ya nosotros estamos haciendo clase allá, que ya tenemos estudiantes y que pues, ¿qué íbamos a hacer para con todos los estudiantes? Entonces dijeron en el distrito, no, pues vamos a hacer una visita a ver qué es lo que hay allá. Entonces dice él que se devuelve a la universidad y empieza a reunir los estudiantes. Y entonces los estudiantes vienen a este lote, y en este lote colocan, unos se dedican a hacer unas pancartas. La pancarta dice, aquí se fundará la sede central de la Universidad Estatal. Otros empiezan a sembrar árboles y otros empiezan a hacer un kiosco para mostrar que ahí hay un lugar de trabajo. Entonces, cuando viene la visita, se encuentran topógrafos sacando medidas, los forestales trabajando, profesores señalando, diciendo, bueno, la cosa. Entonces, dice, ¿y aquí qué? Entonces, resulta que el Consejo de Bogotá decide conversar con la gente del acueducto, el sindicato del acueducto dice, bueno, pues no hay problema, el colegio no se va a expandir tanto, así es que lo que vamos a hacer es entregarle en comodato este terreno a la universidad por 100 años, o sea, en lo que nos quede, pero el proceso ya lejos, ya, entonces en 100 años, ¿listo? Entonces, hasta ahí llega la historia en el 70, pero ahí empieza la lucha. ¿Por qué?
porque entonces las luchas de la universidad giraban otra vez sobre el presupuesto, sobre la infraestructura, y la gente empezó a reclamar sobre, oiga, tenemos el lote allá, ¿por qué no construimos algo acá? Porque no sé qué, pasó el 70, 71, 72, 73, hasta el 79, y no hicieron nada acá. Entonces, y sin embargo, sí estábamos con estudiantes por todo lado, es decir, por todas las escuelas y demás. Entonces, eso fue planteando situaciones. Entonces, yo voy a ir como colocando algunas cositas, bueno, relacionadas con eso. Eso motivó, por ejemplo, que uno de los encuentros más importantes que tuvimos, así, choques, tropeles y demás, por cuenta de este espacio, fue el que se dio en 1975, en el mes de noviembre, cuando los estudiantes de la universidad golpearon al director del tiempo, al diario del tiempo. Entonces, Hernando Santos Castillo estaba en la sede de lo que hoy en día es City TV, él salía, fue a almorzar, y cuando llegó otra vez a su oficina, se encontró con la marcha de los estudiantes de la universidad que habían hecho una marcha de antorchas esa noche, ese día anterior, y se habían quedado en la Plaza de Bolívar, exigiendo la construcción de esto y presupuesto para la universidad. Lo que ocurrió después fue que sencillamente él se encuentra los estudiantes, pues se puedan imaginar, usted es el representante de los medios de la hegemonía imperialista, toda la cosa, y le pega. Y al otro día el tiempo, agredido el subdirector del tiempo, bueno, 300 estudiantes detenidos, todo ese tipo de cosas. Y en ese marco, pues entonces es como mirar a ver, oye, ¿cómo hacemos? El Consejo de Bogotá empieza a moverse, pero lamentablemente la estructura de la universidad todavía no da, y los problemas de los políticos internos complican la situación. Hasta que finalmente en el año de 1979, pues la universidad es intervenida. El día 24 de mayo de 1979, el gobierno ordena militarizar la universidad. Entonces las imágenes, yo tengo por ahí las imágenes, están en los libros. Llega la policía militar, llega todas las sedes, porque eran 5 sedes, terminan ocupadas por el ejército, por la policía. Y entonces, en respuesta, los estudiantes van y se toman el Consejo de Bogotá. Entonces hay unas pancartas allá, pero la respuesta de Hernando Durán, que era el alcalde, pues sencillamente esto va a ser por unos días. Tranquilos, eso vamos a arrancar, reclamar el rector, hacemos una reforma. Lo que se pensó para unos días terminó siendo 2 años y pico. Entonces, una cosa terrible. Pasamos de tener más o menos 4.000 y pico de estudiantes a tener aproximadamente 600, que fueron los que volvieron hacia el año de 1982. En ese tránsito tuvimos 3 rectores, incluyendo a Francisco Cagliao, que pues se lo conocen en el campo de la educación, pero fue rector de la universidad. Durante ese tiempo, pues claro, eso fue una crisis tremenda, porque la verdad es que caía pedazos. Entonces, Hernando Brandozán, si algo tenía Hernando Brandozán es que, y se caracteriza en su gestión administrativa como alcalde, fue el inicio de un proceso de transformación y modernización de la ciudad. Es decir, él fue el que hizo todos los puentes que están tumbando ahora, para decirlo de esa manera. Es decir, crea los puentes, el segundo puente, el tercer puente, crea los puentes de todos los puentes. Y obviamente dentro de esa estructura decide construir esta sede. Es decir, inicia el proceso de construcción de lo que va a ser la sede Macarena. Entonces, esa construcción sobre esto, pues imagínense, bueno, entonces si hacemos una reconstrucción de lo que había, pues obviamente estaban esos terrenos allá, bueno, esto sí no me apunta el teléfono. Pero digamos que aquí arriba, de hecho, esta sede tenía en la parte de arriba un chalet. Todavía se pueden ver los restos del chalet en la parte de arriba saliendo. Incluso, como también soy egresado de la universidad, cuando nosotros entramos, cuando yo entré en el año 1990, todavía podíamos ir al chalet y todavía quedaban los restos del chalet. Ese chalet suizo era un chalet donde mucha gente que iba para el norte paraba ya a tomar sus bebidas cream y toda la cosa. Bueno, una situación más o menos en ese orden. Bueno, el asunto es que sobre ese espacio se empieza a construir. Ese espacio tiene un problema, como lo sabemos, estructural, pero para ese entonces los estudios catastrales y de geología no mostraron nada. Así es que se plantea la construcción de una sede que tenga forma de B, un águila. Entonces, más o menos una sola de B. Por eso es que ustedes van a encontrar que este edificio viene en este sentido. Bueno, y aquí está el primer plano de esto.
Entonces aquí esta es la maqueta, esta es la búsqueda de la maqueta de todo esto, ha sido una cosa compleja, esto era lo que se tenía. Y en teoría, allá donde está hoy en día la América Latina, debería haber una plazoleta en efecto, como después se hizo, y este edificio tendría que tener otra ala hacia el otro lado. Es decir, una vez la plazoleta debería estar ahí. Como un ave, como un ave. Como una vez. Cuando empieza la construcción, se dan cuenta de la falla geológica, que empieza a mover la estructura del edificio. Entonces eso es lo que va a impedir que finalmente la universidad solo tenga una parte y quede incompleta. No obstante, en 1982, pues eso es de la expectativa más grande, cuando reinician los estudiantes, reingresan, todo el mundo esperaba que aquí pues iba a convertirse en nuestra sede central. Y en efecto, eso fue parte de esa cuestión. Aquí vamos a ver, por ejemplo, las imágenes de la construcción. Allá se ve el chalet en el fondo. Es un chalet de carácter suizo, había entrada vehicular, por ejemplo, hoy en día todo eso está totalmente cubierto. Y ahí está el ejercicio de ver por dónde la construían y cómo se supone que iban a hacer el asunto de la B. En este lado está la Macarena B. Este lado de la Macarena B que pertenece, todo ese terreno pertenece a la zona de las monjas, que llamamos nosotros monjas, pero en realidad era más grande. De hecho, en la consulta que hicimos nosotros para, por ejemplo, efectos de la propiedad de estos edificios están acá. Si nosotros como universidad quisiéramos protestar por ese terreno, lo podríamos hacer, porque en realidad ese terreno fue adquirido por la universidad. Pero todo eso quedó, es decir, es el asunto de, dejémonos de lado, se nos olvidó ese asunto, ¿cierto? Entonces, el asunto quedó en veremos, pero en realidad nosotros hubiéramos podido construir todo este espacio, que es el que ocupan hoy en día una serie de edificaciones que están aquí cerca. Digamos que esta es la etapa de construcción. Aquí están los perfiles, como fueron diseñados y planteados en lo que finalmente se aprobó. Aquí todavía está desocupada. Y hay algo que recuerdan los estudiantes egresados de esa época, de la década de los 80, y es el movimiento estudiantil que llevó a que esta sede fuera ocupada por estudiantes. Vemos aquí, que llamaba a este señor del teatro, ¿sabes? Se volvió Miguelito. Miguel Antonio. Que trabaja la danzas y lo demás. En 1984, él y otros profesores y estudiantes se tomaron esta sede y se amplió a la fuerza esta sede. Circuló por la prensa una noticia que el rector de aquel entonces había negociado la venta de esto, pues no se puede vender, pero la venta, cesión de este edificio a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces los estudiantes entraron ahí, la prensa difundió eso por todo lado, el rector va a vender la universidad, los estudiantes asustados se vinieron a la universidad y literalmente pues la universidad va a abrir, esta sede se abre en obra casi gris, o sea, totalmente barro, sin terminarla y lo demás, y se empiezan a hacer clases aquí. Es decir, esa es una de las cuestiones que vamos a tener frente a esta sede. Por aquí, bueno, esta es la misma que vimos allí. Y aquí está, pues entonces, una imagen de la década de los 80 que da cuenta un poco de lo que es. Aquí todavía está el kiosquito que era la estructura más antigua que nosotros tuvimos. Ese kiosquito estuvo, yo no sé si, creo que ya no, pero ese kiosquito yo recuerdo que uno llegaba y todos para el kiosquito. Un kiosquito allá, se llenó de maticas y todo eso. Hoy en día está en la América Latina por ese lado. Y a Blanca le pones, creo que por ese lado. Y demás. Ahorita hay una cruz muy nueva, una maloca, pero es más al fondo. Pero más al fondo. Sí, entonces, esa casita que queda de lo que fue inicialmente la primera ocupación que realizaron los estudiantes desde la década de los 70 y que pues, sobrevivió durante mucho tiempo a el inicio de la proceso de renovación de todo el centro. Ahora que subía a la Macarena hace un momento, subí aquí las escaleras y dije, esto es verde. En mi época esto no era, o sea, ustedes se dan cuenta, eso no tiene nada. Eso era así, eso era pelado, ahora es que tiene árboles, ahora es que tiene cosas. En esa época, no. Estas casetas que están acá se convirtieron con el tiempo en
lugar central de los estudiantes. Es decir, las casetas, todos llegaban a las casetas venían los exámenes, en las casetas venían lo que usted quiera se conseguía en esas casetas. Y al final, pues, por ejemplo, aquí había en efecto 3 casetas, esas 3 que estaban acá, incluyendo la de la Plaza de la Aburrida. Que esa aburrida, pues, ya ahorita les muestro la aburrida, pero esa aburrida, pues, se constituyó también en punto referencial. Colombiana, ¿no? Sí, Colombiana, sí. Sí, y así duraron durante mucho tiempo. Noten que la casa aquí todavía persiste, o sea, la casita arriba. Nosotros, uno decía, pero porque finalmente sabemos, por ejemplo, que esa casa fue abandonada, empezó a abandonar en la medida en que la gente, sobre todo los estudiantes de las otras universidades que venían en carro, pues ya no paraban ahí porque estaba la distrital aquí, por un poco de cosas, entonces ya se fue abandonando y el asunto terminó viniéndose al piso y quedó abandonada. Además, porque esa casa estaba construida sobre terrenos de reserva forestal. Entonces, esa es una de las cosas que pues, se generan, que tienen que ver. Miren el espacio tan grande que tenemos, es decir, es muy grande si uno lo piensa hasta dónde puede llegar Aquí tenemos otra perspectiva de lado, aquí tenemos una vista desde arriba. No era tan complicado, digamos, esta estaba en blanco y negro, así la encontramos, una vez pasando un carrito, un Renault 4 ahí, pero también nos da idea de que inicialmente también la parte de arriba no iba en un solo sentido, sino que iba en 2 sentidos, y que este lugar sí era muy transitado. Por eso ustedes ven aquí estudiantes, o aquí a este lado, y a este lado, sí, a este lado, había incluso vendedores y cosas que se ubican acá, porque pues en ese lado el tránsito era fluido en ambos sentidos. Hoy en día pues nadie sube por allá, creo que es muy complicado subir a ese lugar. A propósito de lo que estamos, en el periodo que estamos, entonces, digamos que toda esta recuperación fotográfica, por lo menos lo de hoy, tiene que ver con un ejercicio de recuperación fotográfica de revisión de archivos periódicos, principalmente. Entonces, el periódico toma la foto y el contexto, pues, otro tipo de cosas. Finalmente, pues, eso era lo que nos interesa, tener fotografía. Nosotros casi no tenemos archivos fotográficos de la universidad. Es decir, es muy escaso. Que incluso con los estudiantes, con los egresados, a ver si de pronto tomaban la foto, a ver, para mirar detalles, porque es que el lugar se construye pues, con las experiencias, las narraciones también, pero también las marcas. Es decir, yo pudiera pensar, por ejemplo, en las casetas que están acá, toda la historia que está en las casetas. Es decir, es mucho lo que ocurre allí. Esa caseta, de hecho, el primo, ustedes lo conocen. Sí. Ellos, o sea, más bien, no él, sino más bien Fue el tío. Sí, su familia. Ellos eran, desde esa época estaban acá. Entonces ellos recogen esa historia de ellos, para que, cómo era que se daban esos fenómenos en esa época. Bueno, pues ahí lo teníamos. Curiosamente esta parte que aquí es donde está ahora de casetas, ahí no había, eso no tenía casetas. Entonces solamente era la aburrida, eran estas dos y pare de contar. Digamos que en ese sentido, pues ustedes van a mirar ahorita, miramos otras donde se ve de pronto un poco más claro, por ejemplo, la pared, en las paredes, que se pintaba en la pared. Digamos que hoy en día la universidad es más colorida. Antes no lo era tanto, antes lo que había eran unas marcas, es decir, las letras, los letreros, marcados, quizás de lo poco que se guarda originalmente. Este es el mural que está allá contra el auditorio de Hermanos San Juan. Ese, está restaurado y demás. Porque buena parte de eso se perdió. Pues cada vez que le hicieron una renovación a esto, pues, bueno. Se me quedó un video que tengo, porque me acordé. Esto era un laberinto. Yo no sé si. Esto era un. O sea, es decir, usted entraba acá y aquí usted sube y es despejado. Eso era oscuro y esto era para poder llegar al otro lado, para subir allá y volver a bajar. Una cosa de un laberinto completo. Entonces, lo primero que a mí me pasaba en el primer semestre siempre era que se perdía. Entonces, eso era dificilísimo. Y con todo, por ejemplo, esta sede, en la época en que yo estuve, se inundó. Y hubo un desalojo, se rompieron los tubos que van por aquí encima, todavía eran aguas negras, se inundó todo esto, eso fue, bueno, cosas, esos son historias y relatos de... Como era incluso el acceso a los techos, era también libre, ¿no? Libre. Sí, Totalmente. y había teja. Y habían como maderitas. Sí, Nos subíamos y había teja. Eso era como azul, como tejitas. Teja roja.
Sí, no, es como la de ahora, ni había vidrios ni sombra. No, de hecho, yo recuerdo muy bien que aquí ocurrieron accidentes. Cuando en algunos momentos, incluso recuerdo uno que fue terrible, que como a las 7 de la mañana ya llegamos nosotros y había una bandera de uno de los grupos subversivos que, pues, digamos, ¿no? De los estudiantes que colocaban su bandera de uno de estos grupos, y el estudiante lanzó una papa y se equivocó y lanzó la papa o sea, se regresó con la misma bandera, se le cayó al piso y él cayó desde ayer, desde el techo allá al piso. Era a las 7:15 de la mañana y eso está lleno de policías, lleno de una cosa terrible porque pues mucho me mató con la tiestazo, o sea, la caída y todo lo demás, y todos, pues bueno. Digamos que entonces, esos son algunos aspectos de eso. Entonces, esa década de los 80 y 90 va a ser interesante. ¿Por qué? Porque para nosotros, para los que vivimos en esa época y para los que estuvieron en esa época, fue la sede central de todos. O sea, si tuvimos una época, yo digo de esa manera, en la que todos nos conocimos, fue esa porque aquí llegaron las ingenierías. Entonces estaba catastral, estaba industrial, estaba sistemas. La única que no estaba acá era electrónica, que se quedó en la central, pero el resto estaban acá, y forestal y las otras estaban allá. Entonces, incluso el programa de catastral tenía su sede aquí también. Y aquí funcionó la vicerrectoría, mientras que la rectoría estaba en la 40. Entonces, claro, el lugar central de esto era. Y en ese orden, pues usted tomaba electivas, por decir alguna electiva, en esa electiva entraban ingenieros, entraban licenciados, entonces se generaba un sentido de comunidad que no existe hoy, porque hoy en día lo que tenemos son como territorios de islas, como de cada facultad es una universidad distinta, por decirlo de esa manera. Tristemente, entonces la cosa se da de esta forma. Entonces, digamos que, fíjense, aquí no había cancha, nosotros después, bueno, eso fue en las canchas y todo eso, fue mucho después. Y bueno, paso por aquí, que ya habíamos avanzado en estas. Esta fotografía corresponde al año 1990, que se la tomó un compañero de licenciatura en química, y él era una cosa que era bien bonita, porque él tenía cámara y casi nadie tenía cámara. Entonces él sacaba las fotos y nos vendía las fotos, y uno con esa mismo de la universidad, pues obviamente uno compraba la foto para acordarse cuándo era que había entrado y todo lo demás, y entonces eso, pues digamos que era muy gratificante. Las escaleras muy distintas a las que hay ahora, es decir, hoy en día son como más inclinadas, en esa época no lo eran tanto, muy despejado, uno alcanza a mirar algunas cosas que estaban en la pared, algunas de las cosas de Camilo Torres y demás, más o menos, pero era muy escaso. Colombiana Pepsi, y la de allá Pepsi, que ha cambiado de logo de colombiana. Sí, era lo que más había, y era lo que teníamos. A este lado, pues no había paso con la sede de Macarena B, y de hecho, una de las discusiones con la Macarena B fue que todo ese edificio se lo ofrecieron a la universidad. La universidad solo compró ese pedacito, solo se quedó con ese pedacito. Tristemente, porque vea todo lo que hubiese sido ese espacio, que además tiene cancha de micro, es decir, yo a veces pienso que es una cosa de la visión, pero también supongo que tuvo que haber tenido que ver con el problema presupuestal y demás, seguramente. Esa revista no existe. De hecho, ustedes buscan en nuestro archivo y no está. La revista Universidad Distrital, y miren lo que era, pues, nuestra universidad. Es decir, esta era la facultad, esta era la distrital, era el punto referencial de esto. Estaba medio ambiente, pero medio ambiente no tenía ese edificio todavía. Entonces eran unas casitas prefabricadas también. Y estaba la sede de la 40. Entonces, así es que vamos a la Macarena, vamos allá. Ahora, ¿por qué se ve tanta gente? Hay una cosa que ocurría desde los años 80 que no quitaron. Por una ley de Bogotá se había establecido que todo artista extranjero que llegara a la ciudad, pues tenía que dar un concierto gratuito en Bogotá. Entonces, pues tenía dos opciones: o hacerlo en la media torta o hacerlo en la distrital. Entonces, claro, en la distrital, no, aquí venía todo, venían los prisioneros, vino Facundo Cabral, no, vino conciertos de rock, de salsa, de lo que se le pueda ocurrir. Son las marcas que quedaron ahí. Y que Miguel tiene un archivo muy interesante sobre los artistas que han estado acá, que estuvieron acá, Wilfrido Vargas, toda esa gente
estuvieron acá en la universidad, quisiera venir acá, pero el asunto no es que lleguen todos los estudiantes. Ya era fijo que llegaban los de todas las universidades, porque apenas sabían que había un evento, que había alguien que llegaba. Entonces, ¿dónde va a ser el concierto? No, ellos van a devolverse de la ciudad y le tocaban 4 o 5 canciones. Pero obviamente eso para nosotros era poder acceder a un espectáculo que de otra manera no era posible, y era gratuito. Entonces eso venía mucha gente a ver a los artistas. Hubo artistas que no les interesaba el tema, como Facundo Cabral, que todo un horas, supone que era 20 minutos, o sea, repetir. No, había gente que con toda esa cantidad de la efervescencia de los estudiantes, pero bueno. Entonces, eso desapareció. No, de hecho, en la Universidad Distrital, ustedes han escuchado del grupo La Pestilencia. La Pestilencia tocó primero en la Javeriana en el año 1986 y el segundo concierto lo hizo aquí en la universidad. Tanto así que en uno de sus trabajos colocan la foto donde está esa puerta de la de arriba y ellos tocando ahí. Concierto Universidad Distrital 1987. Y uno dice, qué chicas, es decir, aquí vino André Echeverry, toda esa gente venía por acá. Y esa ley, lamentablemente, pues hoy en día sería imposible manejar eso, porque imagínense cuánta gente sentía que esto sería una cosa. Es decir, eso se convirtió en algo importante, tanto como otro evento que tuvimos, que fue el Festival de Orquestas. Entonces, el Festival de Orquestas era una puesta en escena que pues, se hacía aquí o se hacía en la 40, y ya la comunidad universitaria de la ciudad sabía que había Festival de Orquestas, entonces esto se llenaba de una manera. Entonces, nuestra sede de Macarena pues, se convirtió en parte de eso. Aquí tenemos unas imágenes que dicen ustedes: Camilo Torres, 1948, 1988, 40 años, las imágenes pues, de los estudiantes. Estas imágenes son sacadas de documentos de revistas que tenían o que teníamos en la universidad, de la cual ya casi no hay muestras. Eso es lamentable, o sea, no hay mucho sobre eso. Aquí cuando cumplimos 50 años, digamos que aquí la fotocopia pues, quedó un poquito bastante distorsionada, pero digamos que también es el mismo ejercicio. Aquí, jueves 6 de agosto, los universitarios se unían a la celebración del cumpleaños de la universidad, 50 años, el logo y el escudo de la época que se utilizó, que se empezó a manejar en esa época. Y obviamente, pues esto eran entradas prepasto, o sea, no era así, eso era como una cosa, para nosotros era algo interesante. 50 años, América Latina, por ejemplo, universidad, claro, y algo que a mí me llama la atención, información comercial. Sí. La sección. Ahí hicimos el primer festival de la chicha y el maíz en 1998. Se hizo para la inauguración de la Plaza de América Latina. En esa época los grupos estudiantiles llevamos chicha, tabaquito, y eso fue una fiesta grandísima. Aquí, boletín de la Facultad de Ciencias y Educación 1994. Digamos que estas portadas constituyen elementos de documento para poder analizarlos con más detenimiento. ¿Esas publicaciones son oficiales de la universidad? Todas son oficiales de la universidad, incluyendo en esa época, por ejemplo, donde estamos. Este lugar, aquí al frente, aquí estaban las oficinas de los estudiantes. Entonces, la oficina estudiantil estaba acá. Era un salón, un poquito, no sé, digamos que 4 metros por unos 7 metros. Ahora que estaba Mario estaba al lado de audiovisuales y aquí está la oficina estudiantil. Nosotros, ¿qué teníamos ahí como estudiantes? Llegábamos y allí nos imprimían, allí nos prestaban, no, que no tengo para el bus, ahí le prestaban a unos, pero todo era colectivo de estudiantes. Y ahí sacábamos un periódico que se llamaba la UPU, es decir, la Oficina de Prensa Estudiantil de la Universidad Distrital. Si ustedes hacemos un poco de cuestión, pues los periódicos desaparecieron dentro de nuestra universidad. O sea, usted puede encontrar Cóndor, no sé qué, el grupo de Facebook, de lo que sea, pero no hay periódicos, ni revistas con, por ejemplo, un número extraordinario, boletín, tal, no, esto ya es la página oficial, las comunicaciones han cambiado, pero era lo que se manejaba en esa época. Esta es una vista de nuestro auditorio Hermanos San Juan. Obviamente, por ahí tengo a los Hermanos San Juan, porque pues, los Hermanos San Juan se convirtieron en referente para el nombre del lugar. Ese nombre de Hermanos San Juan, ese se le debe a Miguelito, porque ese nombre, ese auditorio le habían puesto Francisco José de Caldas, Auditorio Francisco José de Caldas.
Fue Miguel el que empezó a fregar y a fregar para que eso se llamara Hermanos San Juan, y los estudiantes terminaron reivindicando que ese auditorio se llamaba así, los Hermanos San Juan. Y así quedamos, en función de los estudiantes que fueron desaparecidos en el año 1982. Ese auditorio, pues, ese era, claro, hoy en día se ve suavecito, eso de verdad era una cosa que usted se ve ya, o sea, empinadísimo, era una cosa supremamente empinada. Aquí tenemos un carro, aunque no quise traer el mío, todavía lo tengo, pero parece una libreta militar, pero esto es de un estudiante de química, pero digamos que parece una libreta militar, una cosa plastificada y demás, y bueno. La sede también ha sido el lugar para este tipo de situaciones. Por ejemplo, esto es del año 1998, desplazados así en la universidad. Aquí, digamos que funcionaba como lugar de ingreso de cuando se generaba o llegaban personas desplazadas, cuando llegaban también comunidades indígenas, todo eso se ubicaba acá. Incluso en ocasiones en las que la Universidad Nacional fue cerrada, los estudiantes de la Nacional llegaban acá y acampaban acá. Entonces uno encontraba como un vínculo bastante fuerte entre las universidades. Digamos que son cosas, revolcón en la universidad, qué casualidad. Y entonces cosas como, pues a ver, sí, la universidad, esta sede es un lugar para todo, hasta para descansar, o sea, por eso me llama la atención la de arriba, que era el rector de la época. Sí, la sede es un lugar para estar, que es lo que uno no encuentra en otras sedes. O sea, esta sede es única por eso. O sea, en ingeniería uno que encuentra, pues que no hay lugar donde quedarse. O sea, los estudiantes pueden recostar en las banquitas que hay ahí, pero en realidad no dan ganas de quedarse, porque es un lugar que carece de verde, que carece de... O sea, no hay un espacio para la gente, sino, sí, es un edificio que tiene unas maticas que ocasionalmente utilizan agua y de restos y demás. Entonces, como que eso contribuye a que, hemos analizado eso y ya hicimos una encuesta con los estudiantes allá, y decíamos que eso influye en el hecho de que los estudiantes vuelven más rígidos, psicorrígidos, o sea, ante la ausencia de una percepción de un espacio que sea más agradable, pues los estudiantes viven así, y uno tiene la idea de que el ingeniero es cuadriculado básicamente porque además están espacios demasiado agresivos, o sea, muy lineales, poco espacio verde y demás. Bueno, ya están terminando el edificio, esperemos a ver qué, pero pues sí, igual sí. La idea de mucha gente todavía acá en la universidad es, ¿cuál es el campus de la Universidad Distrital? En Bogotá. Tenemos sistema propio de transporte, Transmilenio, y así sucesivamente. Nos están haciendo otro metro, pero no nos dan descuento. Pues no es de nosotros. O sea, es decir, es un poco ese tipo de cosas. Aquí está, comprada por la administración para ampliar la sede. Esto apareció en una revista de la universidad. Lo curioso es que no compraron sino el lado de allá. Sí, debieron haberla comprado toda. Es decir, yo siempre me quedo con esa idea de que ese era el lugar que teníamos que tener, pero bueno, no fue así. Aquí tenemos prohibido el arte. Y mira lo que tenemos ahí, es decir, prohibido el arte, y es el arte el que lleva acá. Cuando uno recuerda la universidad, ¿qué recuerda? Recuerda eso. O sea, uno recuerda también los tropeles. Esos son, claro, ¿cierto? Los tropeles, las carreras para poder llegar allá. Pero el asunto del arte siempre fue importante. Es decir, este es un lugar donde aquí siempre llegó muchos artistas, mucha gente que tenía que decir, que tenía que contar, que tenía que poner en escena. ¿Cuántos? Y había uno que pensar, ¿cuántos? Yo, la verdad, por ejemplo, la primera vez que una orquesta, un conjunto de estos de filarmónicos fue acá. Y ni siquiera sabíamos, o sea, sí, cómo era eso, y éramos sentados acá y apenas se acababa una canción, entonces todos nos miraban, no, es que hay que esperar a que se acabe. Nosotros, pero no, ni idea, o sea, fue el lugar de iniciación, de como que, vea, en un mundo del arte culto. Sí, y aquí eso estaba, las paredes estaban llenas de cosas de, teníamos, ¿cómo es que se llama? Estos cineforos. Entonces el cineforo era muy importante, los estudiantes conseguían las películas, se pagaba algo de contribución y se hacía un canelazo, ese tipo de cosas, y gracias a eso podíamos ver las películas de cinearte, que eran las que pues fue nuestra aproximación al cine. 300 pesos para el día. Entonces, pues esa de prohibido al arte es una cosa que está aquí en la universidad también, todas esas. Esta es otra fotografía, esa
época. Sí, yo no sé hasta qué punto, o sea, los veo ahí como muy, ¿cierto? Osudos. Sí, como la otra universidad, como la universidad deseada, como la universidad que quisiera ser, pero no es, porque es como los videos institucionales de nuestra universidad. Oye, videos y chévere, pero uno mira y dice, pero ¿qué son? Descansando así en el piso. Eso nos lleva a pensar la facultad o una sede como esta en esas lógicas de lo que Juan Carlos Pérgoles jugaba con el asunto de la ciudad, es decir, un poco el caso de la sede como una ciudad deseada, soñada y vivida, es decir, la que uno quisiera que fuera la que es realmente y la que se vive. Y la que se vive, pues a veces es muy distinta a la que se espera, que la que se sueña, la que uno imagina, en todo caso. Por ejemplo, una de las cosas que es una de las cosas, mitos, relatos que se cuentan, que este edificio ganó un premio de arquitectura. He buscado el tal premio de arquitectura, he buscado ver dónde dice, pero no aparece, yo no lo he encontrado todavía. Es posible que alguien tenga, o la empresa de arquitectos que construyó se haya recibido algo, pero hasta el momento ni en la prensa ni en ningún archivo he encontrado donde digan aquí le entregamos el premio. Es más, no hay una placa siquiera que diga este edificio tuvo nada. Es decir, que es posible que sea una de esas cosas urbanas que aparecieron ahí, que se fue construyendo y que pues todo el mundo dice sí, tan chévere el edificio, pero pues no, por lo menos la investigación no ha dado cuenta de eso. Y obviamente, pues la Macarena A y la Macarena B es una dualidad bien curiosa. Nosotros la Macarena A la vemos como, la veíamos como la gran sede, pero cuando le decían a uno tiene la B, o sea, era como el hermano que no tenía tanto, y entonces y más si tocaba toda la vuelta, pues era complicado. Entonces, a la B era, y todavía está en la Macarena, en la A, pero en la B, pues siempre curiosamente, si ustedes lo miran, entonces allí empezaron a colocar los proyectos de infancia. Entonces, que me acuerdo fue de los primeros, infancia, eso es allá en la B. ¿Y qué hacen los de infancia aquí arriba si ustedes son de abajo? Entonces, recuerdo que hasta unas medio un clasismo ahí, nosotros decíamos, no, pero es que nosotros somos prioridades sociales, ¿no? Pues los prioridades sociales, pues es de infancia, pero ustedes, ¿qué hacen acá? El día de la infancia vinieron. Pues claro, es de infancia, pero a veces ni siquiera, nosotros no tenemos ni siquiera idea de qué es lo que les enseñaban, o qué es lo que formaban, pero era el asunto de que estaban allá y no estaban acá. Y eso, pues obviamente, tuvo un referente, lo mismo, ya cuando las ingenierías se fueron, pues el asunto, ya con la construcción del edificio de antes, la sede empezó a cambiar, a tomar otro, empezó ya a ser definida por, esa es la sede de educación. Es decir, antes no porque estaban las ingenierías, pero ya cuando se van, sencillamente la sede de educación, la sede de ingenierías. Y eso, pues bueno, eso va a construir otros referentes aquí. Sede de la Macarena A, alrededor de 10.000 estudiantes, Facultad de Ciencias de Educación, y ese fue el asunto de la reforma de toda la estructura. Pero esto lo han transformado, ustedes ven ahí los techos, los quitaron los originales, hicieron el ejercicio de impermeabilización, que luego montaron con las nuevas tejas y demás, pero eso lo han hecho durante varias ocasiones. El acceso allí donde ustedes conocen, y la aburrida, que de hecho no es la única fotografía que tenemos, pero esta aburrida, ahora se me perdió el nombre de la persona, es un artista que es un artista que la adornó. Sí, Blanca, ya les digo el nombre. ¿Es una señora? No recuerdo bien. Yo recuerdo que es un artista que nos deja esta obra, que terminó esa obra, duró muchos años ahí, y por esa razón es que la aburrida se llama aburrida. Vamos donde la aburrida, porque pues aparecía ahí. Yo recuerdo que Nelly Pardo. Nelly, ¿cierto? Nelly Pardo. Aquí ya le quitaron los pies, la fueron desmantelando. Y era de cemento. Sí, ese era de cemento. Ella y Nelly Pardo, y ella creo que era de Humanidades. Creo que ella daba clase también. De la licenciatura en Humanidades, Nelly Pardo. Sí, que ya la entrevistamos para la construcción. ¿No me podría devolver un momentico a la anterior? Esa, qué pena. La escalera era aburrida. Sí, esa es la que había aburrido. A la mujer. No tenía barandas, como pueden darse cuenta.
Hicieron desde como- Son muy recientes. Gracias. Pero ¿cuántos accidentes ocurrieron? Sí, claro, y ese era el lugar de los cuenteros. ¿No? Sí. Pero ahí era el lugar de los cuenteros. Siempre. Se partió después del, ¿cómo se llama esto? Del COVID, sí. Ha llegado Sí, Violeta y todos esos controles de la calle. Incluso por aquí arribita, donde está ese poste más arribita de esos balones, ahí quedaba las antenas de repetición de la emisora. Se utilizaron en esa época, las montaron ahí antes En el rincón de allá. Sí, en el rincón de allá. Entonces tienen el perrito. Exactamente. Entonces ahí está esta es una vista, esta, otra vez de la revista de la Universidad Distrital, que ya no tenemos, pero nueva época, sí, año 1893, 1.000 pesos. Es que, sí, ya no queda. Esta, entre la esperanza y la muerte, 1987. La Universidad Distrital está a punto de perder la tercera parte de sus terrenos invadidos por la Universidad Externada de Colombia, aunque no tiene que ver con esta sede sino con la otra. Resulta que es un litigio jurídico que hay entre la sede de Medio Ambiente y la del Externado. Se supone que por herencia los ministros habían dejado todo ese terreno para la Universidad de Externado, pero ellos no ejecutaron ninguna parte. Cuando se instala la universidad en la sede de Venado de Oro, como se conocía, pues entonces se dejó de lado, se obvió esa referencia a la herencia y el distrito se lo entrega a la universidad. Después es que empieza el litigio, oiga, ese pedazo es mío, y ellos decidieron extenderlo hasta este lado, y al final entiendo que resolvieron el asunto como mediano, es decir, ustedes no avanzan más de aquí y nosotros tampoco vamos a avanzar más de allá, y la cosa quedó como muy en ese... Dejaron zona de reserva, de acuerdo a la doctrina. Sí, exactamente. Pero bueno, entre la muerte y la esperanza marca una idea ahí, la nueva sede de terrazas que le dan una idea perspectiva, pero que le quitan espacio a los estudiantes, bueno, los pupitrazos, todo ese tipo de cosas. Pedrear, las pedreas, esa es una de las cosas que pasan acá, es decir, Está el puente. El puente, todavía está el puente. Sí. el puente mal hecho. Qué horrible. Ese puente, el movimiento estudiantil peleó mucho por el puente, para que lo construyeran. Severo. Fue o sea, duraron muchas peleas hubo para que hicieran ese puente, para que después cuando lo hicieron quedara mal. Entonces el asunto fue tumbarlo porque estaba mal, nadie pasaba por ahí. Eso es lo más antiguo de todo. Sí, entonces. Y bueno, digamos que aquí esta fotografía más que todo es para ver lo que se hacía. Entonces miren que, por ejemplo, foro, y allá aparece una cantidad de letras invitando a, o sea, no eran tanto las pintas, sino que si había congreso de algo, pues la pared servía como lugar para colocar el letrero del foro, del congreso, del que hubiese. Encuentro de estudiantes, esta talla, el otro día que pasó el encuentro, pues pintaban otra vez y volvían y pintaban, pero lo que venía, entonces ya hay no sé qué, y entonces las paredes eran los lugares donde se publicaba básicamente La agenda. sí, la agenda, por decirlo de esa manera. Y obviamente, pues estas Ay, no, qué chévere. de los tropeles y demás, los pupitrazos y cosas. Hay unas fotografías, yo tengo algunas fotografías, estas no las tengo acá, pero tengo las fotografías de los buses que quemaban acá. Los que quemaron, los que afuera quemaron buses de la Universal de Transporte, pero pues para buscar las fotos hay unos grupos que se llaman buses antiguos de Bogotá o buscan por la empresa Universal de Transportes, entonces la gente coge, ay, ahí tuve un bucecito y se recrean y de pronto es que, vean, este bus, pero es que resulta que se lo quemaron a la universidad y en efecto, subían, llegaban los estudiantes aquí por esa entrada, la gente bajan a los estudiantes, bajan al conductor y ¡pum! Era la ruta de las ferias, la que La ruta de las ferias de aquí en la puerta de la Macarena. de la Universidad de Transportes, por ejemplo. Y la Musú también, dejaba aquí del sur la Musú, de la zona norte de la luz de las ferias. Y una última, bueno, les cuento una historia anecdótica, así como de, aquí teníamos un profesor. En esa época nos dictaban, nosotros éramos de sociales, pero pues como les cuento, aquí había facultad de ingeniería
Y nosotros en sociales veíamos matemáticas, dos matemáticas y veíamos estadística. Entonces nosotros tomábamos clases pues, con profesores, con estudiantes de ingenieros, biólogos, con todos. Donde le encontraban. Y había un profesor de nombre Gregorio, no me acuerdo bien ya el nombre, pero el profesor era un profesor de esos, digo yo, de esos señores clásicos, vestido siempre de traje muy estricto, con su tiza, porque eran tablas de tiza, con este cosito aquí, un cosito así para poner la tiza, y de oro, con sus anillos de oro, y así, y explicaba las matrices de no sé qué, no sé cuál, bueno. Entonces uno perdí 2 veces eso. Entonces, y el profesor le enseñaba a mucha gente, y la gente ya le tenía mucha, sí, porque todos repetían, porque terciariaban, porque, y el profesor era estricto, y si usted sacó 2.9 no lo pasaba de ahí, ya, perdió. Y cuando uno volvía a escribir la materia, no es como ahora que le aparece que el profesor, nada, esa es la materia que venía, y uno cuando entraba el profesor, otra vez se entró con el bueno. El asunto es que ese profesor tenía un Renault 4, lo dejaba allá abajo. Yo supongo que la gente muy cansada, del señor, no sé, algo les habrá hecho en particular para que me todo eso. El señor, pues entró a clase. El resto de estudiantes en otras cosas, cuando empezaron el rumor de eso se empezó a subir en la universidad, aquí en la sede, el eco. ¿Qué pasó? ¿Profe? No, que el carro, que el profesor de matemáticas. Un grupo de estudiantes cogió el carro desde el parqueadero, lo subió y lo dejó allá arriba, donde estaba la cafetería, es decir, arriba del lugar donde hoy día está el auditorio. O sea, bien arriba. Cuando el profesor salió y cogió el carro ahí. Claro, imagínense lo que significó. Todos los estudiantes mirando, el señor bravísimo, como se pueden imaginar, y claro, bajando el carro, o sea, se subió, lo prendió y empezó a bajar, se puede imaginar bajando esas escaleras, así hasta que llegó abajo. Es decir, una cosa, todo el mundo gritando. Eso cada vez que caía, pues gritaba más, chiflaba y todo. Y eso fue una de esas historias que eso todo el mundo hablaba con ese profe, no sé qué. Y bueno, y al fin cuando el carro llegó abajo, todo, o sea, la gente le aplaudía al profesor porque lo había logrado ganar. De ahí en adelante cambiaron las cosas con el profesor muy serio siguió, pero la gente, y con mucho respeto, porque todos esperaban este señor de acá, va a llamar quién sabe a quién, no sé qué, no, el señor cogió su carro y bajó el carro. ¿Cómo le haya llegado? Las latas como los amortiguadores. Entonces, son esas circunstancias que se daban, cosas curiosas que, por ejemplo, se dieron aquí en la sede Macarena y que funcionaba, que fueron muy como que uno recuerda, por lo menos de la década de los 90. Entonces, eso para decir que esta sede, digamos que sigue siendo todavía representativa. Es, para muchos es la sede insignia, aunque Paiva hoy en día un poco de eso, pero es una sede a la que existe la historia, todavía, hay mucho relato y los maestros tienen tantas cosas que contar, tantas cosas que decir, y sobre todo, que si bien muchas de las fotografías son de prensa y archivos de estos, también he podido recoger archivos de fotografías de colegas, de estudiantes, de amigos que se grabaron acá hace tantos años y tienen las fotos de esa época. Y uno, pues aparte de ellos, mira qué lo que hay detrás, qué lo que hay en el entorno y se da cuenta de una de cosas que posiblemente ya había olvidado, pero que terminaron siendo relevantes para la experiencia de haber pasado por esta facultad. Entonces, bueno, yo diría que hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Algunas preguntas, comentarios, aprovechemos lo que está el profesor Carlos acá. Pues no más una pregunta, sino como se tiene como algo de archivo gráfico que llevamos acá en Macarena, o solamente como lo que nos ha mostrado. Pues resulta que, bueno,
¿qué les digo yo? Nosotros nadie llamaba graffiti a eso que se hacía en las paredes. Eso no era graffiti, eran pintas, eran así, estaban pintando el mural, hizo una pinta. Y la pinta era desde el lema, que alguien escribió, no quiero que me friegue más a un Camilo Torres, como aparecía ahí, pero... Parece un Robert Pattinson. Sí, no, incluso lo cambiaban, lo quitaban. Hay unas imágenes donde está Chávez en todo el centro y quitaron a Camilo Torres. Y pusieron a Chávez y otro así sucesivamente. Pero digamos que eso va apareciendo casi como finales de los 90, comienzos de los 2000. Ahora bien, en este momento, me contaba el profe, estoy dirigiendo la tesis de maestría a una estudiante, a una profe, cuyo ejercicio nació de manera curiosa. Ella estudió acá y ella lo que hacía era, ya tenía su cámara y su celular y entonces se dedicó, le llamaba la atención, dice que en la soledad le daba por tomarle foto a las paredes y ya, y listo, las dejó y así, pasó el tiempo y cuando volvió a la universidad un día se dio cuenta que ya no había ninguna de esas imágenes. Y entonces se dio cuenta que, oiga, y es todo lo que, o sea, claro, pintaron las paredes, renovaron la sede y lo que empezó a aparecer pues fue otra cosa. Entonces, estamos trabajando sobre eso, o sea, cómo quedan las huellas de, o sea, la pintura, pero sin embargo la posibilidad de capturar el momento. ¿Qué querían decir esos estudiantes en su momento? ¿Tenían alguna intencionalidad o sencillamente pues lo hicieron porque sí? Sin embargo, lo extrañó la gente. ¿Quiénes lo extrañaron? ¿O qué lo reemplazó? Y eso, cada una de esas pintas o esas manchas que quedan allí o esos grafitis dan cuenta de tiempos. Entonces, cada tiempo tiene una marca, cada tiempo señala también cómo se concibe el mundo. Y entonces, si yo reemplazo este por este, estoy construyendo otro referente simbólico del mundo muy distinto. Y si uno lo mira con las que ella me ha mostrado, a veces digo, increíble que, o sea, cosas que ya uno dice, pues, yo le digo a ella, muéstraselo a los estudiantes a ver cómo reaccionan. Y entonces la gente, pues sí, los estudiantes, ¿y eso qué? Y eso no, o sea, ya no le ven el sentido porque la carga de significación que traía ya desapareció. Entonces ya no es la misma pelea por el puente, ya no es la misma pelea por este tipo de cosas, pues sino que los motivos que la generaron, así sean emocionales, también mutaron. Entonces la pared se convierte en un lugar de mutaciones en donde los sentidos, las pasiones, las emociones transitan, se mueven, se modifican, tanto como lo político, lo económico, lo cultural que pasa ahí, y hay otros que puedan resistir. Y yo le decía, ya busque la resistencia, saber dónde hay, qué imágenes permanecen. A ver si, sí, por ejemplo, la aburrida desapareció como, pero sigue todavía la palabra. O sea, y la palabra entonces lleva a que, ¿cuál sería un ejercicio muy interesante? Volver a recuperar esa aburrida, el sentido de la aburrida, por ejemplo. Ese sería un trabajo interesante, por ejemplo, de creación. Sí. Un trabajo de creación, un trabajo de grado sería, oye, recuperemos la historia detrás de la aburrida y volvámosla para que la universidad resignifique o no, vuelva otra vez a traer en su memoria, extraiga el pasado. No, y que puedan comprender por qué le llaman aburrida a la aburrida. Porque la estatua ahí estuvo. Digamos que yo a eso tengo que agregar que también hay un ejercicio de oralidad fuerte, digamos, en el espacio de la aburrida, porque se ha mantenido el tema de la aburrida tras el mito. Digamos, ahorita que decías lo del premio de arquitectura, a mí me pasó lo mismo. Digamos, todo el mundo hablaba que aquí había un premio de arquitectura, pero tú lo dices, no aparece. Entonces, cuando viene lo de la aburrida, en la aburrida pasa lo mismo. Hay también un tema de contexto, de oralidad que la gente ha pasado y que sigue pasando. Digamos, yo cuando alguien me preguntaba, yo le contaba la misma historia y yo no sé si es real, pero cuando esté aburrido, párchese ahí, que ahí es chévere. Sí, incluso cuando estuve en la licenciatura también hice el proceso de revisar qué era la aburrida, cómo se daba y preguntarle a la gente, ¿cómo venga usted? ¿Por qué considera que es la aburrida? Y en ese mismo ejercicio, digamos, ellos ya tenían otra postura. No es la persona, no es la escultura, no es el lugar de los cuenteros, pero aquí yo vengo cuando estoy aburrido, cuando me siento mal. Yo me siento acá porque estoy a la otra esquina. Eso también se relacionó con un tema de consumo que había en ese momento cuando hice ese ejercicio.
Y tomé varias fotos de las personas que estuvieron participando ese día y se sentaban ahí mismo y decía como, sí, es que aquí me siento aburrido. Y yo, ok. Y pues fue un ejercicio chévere y también siento que eso pasa mucho con esta facultad, que se ha mantenido mucho desde ese ejercicio de la oralidad, de todos hablando con todos. Me parece chévere este espacio, chévere que estuve hoy. Coincidencias de la vida. Y lo otro es la manera de comunicarnos. Siento que antes sí era chévere esas pintas, pero ahora hacemos el mismo ejercicio, pero un poco más desde otra visión. Porque al final de cuentas estamos haciendo lo mismo, estamos comunicando, pero no necesariamente desde la letra, sino desde otra parte que está, mi compañero que nos ha graduado, que somos también contemporáneos de la carrera. Él tiene una manera de comunicarse y yo siempre que veo las cosas que él hace en sus muebles es como, ok, ¿qué trato de decirme? ¿Qué trato de entrar ahí? Y pues esa misma comunicación no es como a la manera antigua de, mire, esto es lo que le quiero decir, tome, sino también me lo deja abierto a mi interpretación y eso como que es chévere. Y ya era eso porque además que los formatos han variado mucho. Sí, Básicamente la Macarena que recordamos, por ejemplo, Carlos y yo, que estudiamos aquí en los 90, era una Macarena de ladrillo rojo que aún así era pintada. O sea, aún así la Macarena estaba pintada, estaba inclusive por los grupos políticos que había en la universidad, porque habían grupos políticos, habían grupos académicos. A propósito del aniversario para los que estamos acá de Ciencias Sociales, estaba el Centro de Documentación, que ha sido una gran investigación, que fue la de Misión Bogotá, que fue la que hizo la historia de Bogotá, que fue publicada en 4 grandes tomos por Villegas Editores, una empresa editorial gigantesca en la cual estuvo a cargo de la Universidad Distrital, la Universidad Nacional, pero aquí tuvo sede el Archivo de Bogotá. Es decir, la primera parte del Archivo de Bogotá que hizo la Fundación Misión Colombia, que es la que le da origen al Centro de Documentación de Ciencias Sociales, y también el grupo de prácticas de geografía, el grupo Eliseo Reclus, que era el grupo de investigación geográfica Eliseo Reclus. Todos esos grupos funcionaban acá, y esto era una sede que era una sede que pues era oscura, y aún así había graffiti, había lo que hoy en día llamamos de manera un poco más estructurada los tags, estaban las firmas, estaban, digamos, pero fíjense cómo ha variado la técnica. No, el tema de la calcomanía, del calco, digamos, del stencil, ese estilo no estaba, era muy de rayado era el rayado con pintura, con aerosol. Digamos que ha evolucionado mucho esa forma de expresión aquí en Macarena. Sí, yo tengo una pregunta quizás para los profes que están acá, y es que pues a mí me gusta mucho el tema de cómo se ha intervenido la pared, primero como lo mencionaba la profesora, como plataforma comunicativa, ¿no? Entonces el evento era en la pared, se fondeaba y seguía, ¿no? Esa dinámica es muy chévere en el graffiti pues porque permite que se siga haciendo la práctica, ¿no? Pero ahora, como lo nombra el compañero, hay un ejercicio de la pared como monumento. Entonces tenemos el Bolívar, tenemos el Che, tenemos el tal, y donde se lleguen a tocar esos monumentos, hay un problema con la comunidad universitaria, ¿sí? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes su opinión sobre esa valorización de la pared como monumento, que no se puede tocar, así como el monumento de Simón Bolívar de los próceres de la independencia, ¿sí? Que se están implementando ahora en la universidad, desde espacios también administrativos hasta el mismo movimiento estudiantil, ¿no? Entonces el mismo movimiento estudiantil dice eso, no, es que ya no es feo, es que ya no está, ¿sí? Quizás ahorita se busca una propuesta estética más elaborada y como la valoración de la pared como monumento. ¿Ustedes qué opinan de eso? Que no pueda cambiar la pared porque entonces está borrando la memoria, que no pueda porque... ¿Qué opinan de eso? El año pasado, hace 2 años, saqué un libro sobre la Facultad de Ingeniería, sobre memoria de la Facultad de Ingeniería. Y claro, cuando eso fue antes de que compraran el edificio, entonces, ¿qué me puse a hacer? Pues a sacarle todas las fotografías que pude a ese edificio, incluyendo los murales y lo que había. Entrando, estaba una imagen se me olvidó ahora, este estudiante que fue asesinado por los malos. Estaba ahí, entonces en la memoria, la entrada yo le tomé a la entrada. Sí, en toda la entrada de la se esquina. compete. Yo le tomé todas las fotos que pude, porque ni tanto como los otros murales. Y era muy interesante porque después podemos hacer una cosa, porque hice toda una construcción de los murales de allá.
resulta que uno entraba y podía entrar a hacer todo el tránsito de los 60, 70, 80 hasta que llegaba. Porque había un mural que estaba hecho en 1967. Ese duró ahí, que estaba, decía, movimiento sindical, estaba el tipo de estudiante que había, el tipo de profesor, cómo se vivía esa sociedad, muy mecánica, muy cuadriculada en el fondo, pero muy lleno ¿cómo se llama? De ser estudiante era fórmulas. Y ese duró muchos años. Y ya uno subía y entonces encontraba otras cosas, iba cambiando y estaban a lo largo de esa serie, y como esa serie casi no la tocaron, pues entonces, y los videos casi no pintaban así en ese lado, entonces pues como que no. Se conservó mucho. Sí, se conservó Se mucho. conservaba mucho. Pero yo dije, cuando tú ves esto, la otra cosa que hice fue las placas. Empecé a recoger ya, a marcarle fotos a todas las placas que encontré, porque pues apenas tumbaran eso, dije, eso va a desaparecer, y en efecto, me preguntaba dónde quedaron esas placas, ni idea, nada de eso. Entonces tengo la imagen de Miguel Ángel. Entonces tengo la imagen de Miguel Ángel y yo asumí, digamos, que la gente iba a decir, pero no, eso no, cuidado, lo van a tocar, va a haber alguna reacción de no, no, yo no sé si ahora que está el edificio, yo dije, de pronto lo cogen y lo ponen en las paredes de alguno de los pasillos, y no pasó. Entonces queda uno como con una sensación de, hey, yo pensé que era representativo para los estudiantes, o quienes no lo hicieron, era representativo para ellos más, no para el espacio y la cuestión de socialización donde se llevó a cabo. O migrar, porque también hay una migración. Claro, Pero sí, no. entonces eso marca una cosa bastante interesante en términos de la naturaleza del proceso de monumentalización, porque pues, ¿qué es lo que lo lleva allí? Ahora, fíjense una cosa, bueno, yo no he subido, eso bueno, no venía, pero digamos que a veces normalmente está Camilo, está el Che, está eso, ¿cierto? Bueno, casi nadie recuerda que la autoría de Che Guevara de la Nacional fue hecha por los estudiantes de la Distrital, ¿no? Los que desaparecieron, los hermanos San Juan. Entonces uno diría, en esa lógica uno pensaría que estos muchachos deberían estar por ahí. ¿Dónde están? Sí, ya están. Pero al frente, pero fue un proceso Sí, muy... Sí, porque yo recuerdo que cuando nosotros llegamos recién de hermanos San Juan, nosotros sinceramente en la ingenuidad de mi código, que era 90, y 92 fue el mío. Hermanos, deben ser que eran curitas. Frailes, en el 97 eran el código, pensamos que eran Yo frailes. dije, oye, son los hermanos San Juan, o sea, los hermanos San Juan, o sea, como los hermanos, hasta que mucho tiempo después de que alguien empezó a hablar de, o empezaron a hablar de Colectivo 82, sí, ya uno, wow, eso pasó. Y eso lo lleva a uno a encontrarse con cosas que se han perdido en la memoria, y yo creo que ese es el papel del arte, pienso yo, el papel del muro, el papel de quien lo piensa ahí, y no solamente el asunto de voy a representar mi mundo, sino voy a llevar o traerle el mundo que no existe a una cantidad de gente que ya no está, que se desapareció. Miren, les voy a contar una historia trágica. No tiene que, tiene que ver con la universidad, pero no tiene que ver con la sede civil. En 1900, bueno, en las entrevistas que he hecho, me encuentro con un ingeniero electrónico, el profesor Camerano, se llama así. Rafael Camerano, fue decano y electrónica y todo lo demás. Estaba ya en la entrada y estudié, ya tiene sus años, claro, y entonces, y él mencionaba una situación, decía, y el momento en que se mataron todos los estudiantes. Y yo veía que se le ponían los ojos colorados. Y yo decía, pero, sí. Y yo le pregunto, profe, cuénteme, ¿qué pasó? No, es que un día un grupo de estudiantes se fue a hacer una tarea de una práctica de campo. Tomaron un avión y el avión se estrelló, se rompió el perija y se mataron todos. ¿Cuándo pasó? Entonces él dice, no, pues yo no me acuerdo, eso fue como entre el 67 al 75, no sé, o sea, imagínense el margen que me da él. Yo me quedé con la duda, no puede ser que eso haya pasado desapercibido y no esté en ninguna parte, en ningún libro, en ninguna cosa. Yo me puse a hacer la indagación. Me pongo a hacer la indagación
Y la indagación me lleva primero a buscar los accidentes que ocurrieron en esa época. Aéreos. No, pues eso da muchos, pero sí hay una base de datos abierta para eso. Pues entonces escogí Colombia y empezar a coger cada accidente. Y ahí dice, yo el B no sé qué, uno no sabe de aviones, así es que le toca mirar cada uno de los aviones, a ver cuál podría ser, y tampoco, pues entonces sabía cuáles aviones ya estrellaban. Entonces coger un archivo paralelo de periódicos y empezar a buscar a ver cuál contaminaba, hasta que llegué. Pues, día 13 de febrero de 1972, el avión que iba con estudiantes de la universidad se estrella, iba más gente también, se estrella en la Cerro. Yo, wow, esa vaina. Y el otro dato que me había dado el profesor es que habían declarado el lugar donde se estrelló el avión Campo Santo. Entonces yo dije, no, donde aparezca Campo Santo, declarado, no sé qué. Pero la historia no acaba ahí. Entonces el profesor me decía, y lo más importante fue lo que hicieron los estudiantes de la universidad por esos estudiantes. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Pues se estrelló el avión, las autoridades buscaron, encontraban el avión desde arriba, pero dijeron no se puede sacar. Entonces la declararon y después como de 15 días esos Campos Santos, le dieron la bendición, no sé qué. Y aquí en la universidad, los estudiantes, que no estaba aquí, no sé, sino en la central, los estudiantes se reunieron y dijeron, no, esto no puede quedar aquí. Aquí tenemos gente que sabe de escalar, que sabe de forestal, que sabe de no sé qué. Se reunieron, contactaron a las familias de los otros pasajeros y una comisión de estudiantes y profesores se fue hasta Pereira. Llegaron a un pueblo, ahora no me acuerdo del pueblo, pero lo tengo en el libro, o sea, escrito la historia de eso. Y entonces llegan allá, la autoridad dice, no es que usted no puede ir por allá. No, es que nosotros no hemos ido allá. Y los estudiantes y los profesores y los que fueron, duraron como 3 días en llegar al lugar, pero llegaron a sacar a sus estudiantes, a sus compañeros. Y la imagen que el profesor Camerano, que sí tiene los datos de las fotos de esto, es cuando llegaron los cuerpos en los cajones a Catán. Y eso fue noticia nacional. Los estudiantes de la universidad rescataron un avión que se había estrellado y los cuerpos eran inaccesibles, lo sacaron. Y después la velación fue ahí en la sede del pueblo. Yo decía, pues entonces yo le pregunté, profe, ¿usted qué piensa de eso? Decían, es que los de la distrital no dejan a nadie, esa era la lema. No dejamos a nadie. Y entonces uno dice, oiga, qué chévere, ¿verdad? Eso debería tener una cosa más amplia. Oiga, vea lo que pasó. O sea, esta gente hizo, y yo le pregunté, y es que eran los compañeros no eran de otras carreras, eran diferentes carreras, pero el asunto era ir a sacarlos. Entonces yo decía, tremendo eso que pasó. O sea, es decir, cómo quedan unos vacíos tan grandes y se pierden, se olvidan, y el que queda solo el recuerdo anecdótico del profesor Camerano, que fue el que me cuenta la historia, y voy a buscarlo y lo encuentro, y en efecto es como él lo dice, y aparecen en el periódico las fotos de los estudiantes. Entonces uno diría, oye, tan chévere, estas fotos deberían estar en algún lugar, y de los estudiantes que se perdieron, pero fueron rescatados. Eso es todo, eso es para hacer hasta una hora de teatro, donde uno dice al final, finalmente, ¿qué pesa? Pues que la universidad, la vida de la universidad, cómo rescata todo eso. Pero eso es una de las cositas que encuentro uno así como en la historia, pero no hay. Es como, hay otra, el piano de la universidad. Nosotros tuvimos un piano, la universidad del piano, dicen. Pues, y además lo encontré, pero no físicamente en las fotos, el piano. El piano, la universidad tenía piano. Piano de cola, heredado de una familia austríaca, se lo había regalado a la universidad. Duró muchos años allá. Pero con el tiempo había un grupo de teatro en la década de los 60, y entonces la universidad, uno lo encuentra en el periódico, que si hay algo por lo que la universidad se caracterizaba, o sea, ¿para qué la citaban? Esto era malo. Hasta que hablaban de danzas, teatro y música. Los de la distrital, no, es el grupo de música, el grupo de danzas, el grupo de todo eso. Eso era algo interesante. Pero ese piano, pues lo dejaron perder. Ese año y se perdió, como muchas otras cosas. Entonces, son de esas historias. A mí me parece que, a propósito del monumento, el monumento tiene esa particularidad. Llega a ser importante, como el piano para los del 67. Ese piano era referencial porque todos los que entraban lo veían. Pero para la generación que llega, ese piano ya no existe, ya desaparece.
Y el monumento tiene el problema de que es muy fácil que caiga en el olvido si no se hace una rememoración, lo mismo Claro. con el memorial, los estudiantes han sido Exactamente. desaparecidos. Sí. Entonces lo mismo pasa con el grafiti. A propósito de lo que decía usted, me hizo pensar en algo. Casi todo lo que se pintaba en esa época era político. Sí. Ahora, cuando usted mira lo que hay hoy en día, hay político, hay cultural, hay de diversidad, hay de lo que uno quiera. La estudiante que está haciendo lo de la maestría me dice que ella encontró muchos de los que ha revisado en su archivo. Hay muchos que tienen que ver con consumo. Es decir, eso no aparecía jamás en mi época, no aparecía algo así. Ahora sí, dice ella, tiene varios registros donde aparecían la cuestión del consumo. Eso, y estoy hablando que ella tiene la recopilación de eso como del 2008 al 2000, o sea, no es lejos, pero como del 2008 al 2014, más o menos, el tiempo que estuvo acá. Entonces, y tiene como 1500 fotos, o sea, eso está lleno de, yo digo, no, esto es una maravilla, eso es una, poder ver todo eso, poder acceder a eso y poder hacer una lectura feminista de lo que implica eso, oh, eso es una maravilla. Digamos que en ese sentido, hoy la ventaja es que uno puede convertir eso y guardarlo, ¿no? Aparece en imagen, le puede guardar su teléfono, se puede llevar, pero El archivo físico, de por sí cuando se hizo la curaduría de los 50 años, esa fue la dificultad, ¿no? De tener que escanear los materiales que llegaron y pues aún así llegaron algunos materiales, van a salir publicados, no sé si ya saldrían en la revista Cóndor, porque hicimos una curaduría para publicar varios de esos materiales de fotografías de los 80s y de los 90s que egresados, entre ellos nosotros mismos aportamos, de fotos casuales. La foto que más se repite, por ejemplo, aquí en la Macarena, ¿cuál es? Los balcones. Los balcones, ustedes encuentran muchas fotos de los balcones porque era el espacio más, ha sido siempre el espacio como más querido de la comunidad. O sea, ¿qué le gusta hacer a uno? Subirse al balcón. es lo que uno quisiera. Bueno, ya no, obviamente, por lo menos ya no. Pero sí era lo que más uno Y hacía. la ingenuidad, cuando yo llegué acá con unos compañeros del primer semestre que tenemos ni idea de nada, la ingenuidad, el primer tropel que nos tocó, jugamos a ver quién aguantaba más allá en un balcón. Sí. Uno había parado y acá se chilla, no chillo, y otros lancen casi lacrimógenos y allá en ese bendito balcón así. Y la gente, los que lanzaban piedras, y ¿ustedes qué hacen allá? No, pues aquí mirando, porque Yo siempre esperaba que porque el balcón era eso, o sea, el balcón era un lugar de sentarse a estudiar, era un lugar de solearse. pero también de mirar dónde venía el tropel, porque era el nivel, hasta el séptimo uno decía, uno ya toca bajarse y salir por donde la entrada de la biblioteca era una entrada habilitada de la secundaria, entonces uno podía salirse por ahí. Y hay una cosa, en la época de los bombazos de Escobar, este era porque aquí ¡pum! Y pero no veía allá cómo salía el juego, ¡pum! Y todo el mundo se salía aquí, que eso parecía así como Era un palomas. parque, el parque. Y hasta que murieron como 7 estudiantes en la bomba de acá. La bomba de gas. No, la bomba de aquí del pie de Colpatria. Murieron como 7 estudiantes que van pasando por ahí cuando está en el carro. Pero eso fue. Sí, esas son las historias que, por ejemplo, también hay que contarlas. Claro. Pero bueno. Yo pensaría, dando un referente a la pregunta que tú haces sobre el monumento, pues es una noción que también muta, ¿no? Entonces nosotros podemos con seguridad tener una imagen del lugar común de lo que es un monumento, la pieza escultórica que está en un lugar especial, etcétera, pero si nosotros, y que es además una premisa de esta propuesta que estamos haciendo con el profesor Andrés Castiblanco y de la mano con la señora decana de esta facultad, es podernos pensar en unas arquitecturas relacionales y monumentos vivos, y allí apelo a una noción del libro, la estética relacional de Nicolas Bourdieu, es decir, que efectivamente no se trata del objeto físico en una permanencia del tiempo, sino de la memoria, y de cómo nosotros, cada uno de nosotros en esa interacción, ya que hablaban ahorita de la palabra y de volver al relato,
ya no necesitamos de lo físico, o sea, ya no es tan relevante, ya no es tan importante, sino la conexión y el intersticio relacional que podemos establecer el uno con el otro, y la palabra, la imagen, lo puede hacer. Entonces, creo que es interesante poder mirar como también las nociones que nos parecen un tanto establecidas, canónicas, como la misma noción de monumento, al leerla desde la perspectiva de Nicolás Bourdieu en la estética relacional, nos abre totalmente otro panorama para comprender y producir y crear. Inclusive la noción de memorial, por ejemplo, ya empieza a dialogar porque el memorial se constituye como un ejercicio de monumentalidad, pero es completamente móvil, es decir, el memorial, a propósito de lo que decía Carlos hace un momento sobre las placas, los hermanos San Juan, todo eso son construcciones de los memoriales. Entonces, pues viene la discusión de cómo se puede lograr darle vida, o darle vida no porque ya existe, digamos, darle más visibilidad al objeto relacional, que es el que constituye la relación directa con esas expresiones estéticas. Y que pues por lo menos estamos en deuda, por lo menos en algún momento, pedirle a Carlos y a la estudiante o a la tesista de la maestría en investigación social que nos puedan acompañar, así como también estamos pendientes de los colectivos que hay de arte urbano, que estamos pendientes para la agenda para que ellos vengan, porque finalmente hay que ponerlo a hablar. Hay que ponerlo a hablar y sacarlo un poco de la expresión que cada vez se llena más de, como no volverlo un objeto de circulación, pues en términos de un capital de movimiento estético, sino más bien volverlo en términos de una reflexión, acción que se haga y que en este caso sea el epicentro de lo que estamos haciendo hoy en día. No sé si tenemos alguna otra intervención. Yo, pues digamos, dentro de la presentación, digamos que a comparación del profe, yo le di mucho más problema a lo digital, ¿sabes? Porque, digamos, en mi experiencia yo he perdido muchas cosas por el hecho de creer que todo es tan fácil de guardar que no las guardo. Entonces, digamos, fotos de la universidad, fotos mías, son cosas que uno pierde, no sé, que me roban el celular, que boté la cámara, ¿sí? Entonces, digamos que también el hecho de preservar esas cosas, el archivo, se me hace tan interesante como el poder, una foto personal, no sé, de yo con mi parcero en los techos, puede llegar a ser algo importante en el tiempo. Digamos que con lo que decía el compañero, me acordé mucho de este caso en la Nacional, cuando hicieron las remodelaciones de la Facultad de Derecho, descubrieron un mural de una artista colombiana que se volvió súper famosa y bueno, o sea, como que ahí lo tienen guardadito en la Facultad de Derecho. Siento que también es importante como algo que uno puede hacer desde el querer hacerlo como estudiante puede llegar a tener repercusiones académicas, filosóficas, personales, sí, cuestiones bastante, o sea, me gustó mucho la presentación que hizo el profe, las fotos, los documentos escritos, las revistas, perdón. Se me hace que ahora pienso yo o siento que a la gente no le gusta cómo escribir tanto, o sea, a pesar de que escribir puede ser algo sencillo, siento que ese labor de escribir, de relatar, de comentar las experiencias, las opiniones dentro de la universidad se ha perdido. Desde que yo entré, bueno, yo me gradué, siento que yo nunca vi una revista universitaria, o sea, lo que vi fue fanzines de los compañeros, piezas gráficas de colectivos políticos, sí, pero así algo oficial. De hecho, nosotros los estudiantes teníamos revistas oficiales. Por ejemplo, el grupo de investigación geográfica alcanzó a publicar 3 números de la revista. Encontrábamos el apoyo en ese momento de la Oficina de Publicaciones de la Universidad. Y ellos lo que nos decían era, el mismo equipo de estudiantes armábamos las piezas y, digamos, con los profesores hablábamos de los temas de corrección de estilo y todo, y nos lanzábamos a la labor editorialista. De hecho, en Ciencias Sociales está el profesor Jorge Blanco. Él también hizo parte, en algún momento lanzó una revista que creo que solo tuvo un ejemplar, que era la revista Al Margen Hoja y Letra. En su momento, cuando yo estuve con el movimiento estudiantil, alcanzamos a lanzar 2 números de la revista geográfica del CIGER, del Centro de Geografía de Ciencias Sociales, y eran publicaciones que armábamos los estudiantes y que batallábamos entre, digamos, todo ese ejercicio que implica la institucionalidad, porque pues finalmente si ustedes miran hoy en día, una revista estudiantil tiene que surtir muchos procesos para llegar, como cualquier otra publicación aquí en la universidad, pero en esa época, pues digamos, eran otras disposiciones, digamos, la puerta estaba abierta también a
uno llegaba y bueno, sí, yo tengo esto para publicar. Hoy en día hay miles de filtros para que pueda llegar una publicación allá a la oficina de publicaciones. En esa época pues era el estudiante con muchas ganas de contar una historia, sea una historia científica, sea una historia poética, ojalá puedan conseguirlo. Yo tengo un número de esa revista porque siempre el pensamiento histórico que llaman, yo tengo un número, esa revista fue muy bonita porque la revista Al Margen Hoja y Letra recogió textos técnicos, pero recogió cuentos, recogió poesía, el que sabía hacer dibujos puso un dibujo en la revista. Es una de las revistas más bonitas que se creó y se creó por un concurso estudiantil. Eso ocurrió en el cambio de siglo, fue en el año 2000 que se hizo el lanzamiento de Al Margen Hoja y Letra como la gran revista donde todos los estudiantes podíamos contar algo y pues creo que solo tuvo un número. Pero yo creo que el profe Jorge les puede después contar si hubo más números porque es lo que yo recuerdo en esa época. Pues yo me gradué en el año, o sea, yo terminé mis materias en el 2000, Carlos en los 90s. Y bueno, tenemos una imagen de la universidad, de esta Macarena bastante distinta. Y cuando, por ejemplo, para nosotros, por lo menos para mí, cuando yo vi la Universidad Blanca, me partió en dos, porque extraño los laberintos, porque el laberinto era para lo bueno y para lo malo. Pero también cuando la vi blanca, la vi con mucha luz. Y eso me alegró mucho, ver la Macarena con luz, porque cuando aquí llegaban las 6 de la tarde, y la luz fallaba, pues si con esta blancura no nos vemos, imagínense cuando se iba la luz allá. ¿Que no quede grabado? ¿Se hace grabando? No. Estoy en el... Esa sería una historia, ¿no? A nosotros nos tocó el apagón. Entonces ustedes no se imaginan lo que acá en el apagón. Todo lo que se apagaba, eso uno sabía que ya venía la hora del apagón. Todos los que no querían nada se iban, pero los demás, todos aquí. Esperando. No, se dan cuenta cuántos niños nacieron de ahí. Bueno, muchas gracias entonces por participar. Ya, entonces, quiero preguntar una cosa. No sé si sea posible algo que nos mencionó el profe. Antes de que se me olvide. Si podemos estar a la compañera. Sí, para que... pero les voy a dar algo más, y si están interesados en eso. Digo, la marca. Va que un estudiante que trabaja de grado en sociales, se llama Hugo Altamirano, trabaja en la Cancillería actualmente, pero ese trabajo, el trabajo que hizo, 2 tomos, más o menos cada tomo de 500 páginas, con la recopilación de todas las pintas que se hicieron entre 1990 y 1997. ¿Dónde está? La biblioteca no la tiene porque ya la perdió. Entonces, está en la Luis Ángel Arango. Búsquelo, Hugo Altamirano. Y usted busca, y le dan las 2, eso es para que le saquen. Mire, tiene desde ¿cómo se llama? Todos los volantes, todas esas chafulas, todas las cosas que aparecen en la pared. Pero son, póngale que hay más de 1000 fotos de la Macarena, porque eres el Estados Unidos. Póngale más de 1000, porque son en cada página él metió como de 3, 4 y había unas que eran pequeñas, otras grandes. Ahora no me acuerdo el título, pero el autor es Hugo Altamirano y el texto él lo hizo con esa intención. Digo, voy a dejar el registro de todo esto porque cuando me vaya, sencillamente nadie se va a acordar de lo que pasó acá. Y ahí está. Para hacer uno siguiente con eso. Este archivo está, lo tiene y él mismo lo empastó. Y él mismo lo llevó a la Luis Ángel Arango porque la universidad lo hizo. Él mismo lo hizo. Y entonces, eso es un aporte. Aquí deberíamos tener una copia de eso en la universidad. Porque si ese estudiante que se graduó en el 99, pero la parte del registro que hace falta al que está haciendo la tesista de la misma. Sí. Y ese trae la Luis Ángel Hugo Altamirano. Ahí nomás le da porque es lo único que ha publicado. Lo que pasa es que en este momento, como parte del semillero sin el Project, nosotros estamos en proceso de preproducción de un documental a propósito de los 50 años de la licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, pues justamente estamos acá, además por el interés de la historia de la Macarena, para conversar con ustedes y ver la posibilidad de una participación
en el documental, relatando algunas de las historias, por ejemplo, que hay acá, o de pronto si tienen archivo también fotográfico personal, como en las mismas fotos de la vida escuela que mencionaba Marisa, para ver si podemos articularlo para trabajar en esta producción. Sí, claro, con mucho gusto. De hecho, ya me encontré con la profesora Liliana Rodríguez, que de hecho ya dejamos de grabar y de presentar, ¿cierto? Ya, si quieres, acabo. Sí, ¿No eso es? quería. ¿Listo? Muchas gracias Si a todas las quieres- personas que se conectaron. Muchas gracias en nombre del colaboratorio, lea.co, y les agradecemos. Esperamos que nos puedan acompañar en el encuentro con los artistas urbanos y con las personas que están interesadas en esta cuestión. Muchas gracias. Hemos desaprendido.